estimado público, prepárense para una aventura épica tejida con la magia de antaño y los hilos dorados del destino. Permítanme sumergirlos en la fascinante leyenda del cuento de Juan de Hierro, una narrativa que nos transporta a un reino lejano donde la valentía y la humildad abren las puertas de la transformación. Olviden por un momento las reflexiones y los análisis y déjense llevar, como antaño, por el puro y vibrante relato de la trama central. El enigma del bosque y el hombre de hierro érase una vez, en un reino bañado por el sol y custodiado por un vasto bosque, algo inusual comenzó a perturbar la paz. Los cazadores del rey que osaban adentrarse en sus profundidades jamás regresaban. Uno, luego dos, y finalmente una partida completa se perdieron sin dejar rastro junto con sus perros. El bosque se volvió un lugar temido y solitario, un territorio prohibido donde sólo se oía el eco del viento y el grito de las aves rapaces. Años pasaron, hasta que un día un cazador forastero, de espíritu intrépido y sin temor conocido, llegó al castillo. Se ofreció a desvelar el misterio del bosque a pesar de las advertencias del rey sobre el fatídico destino de sus predecesores. Acompañado únicamente por su fiel perro, el cazador se internó en la arboleda. No pasó mucho tiempo antes de que el perro, olfateando algo, persiguiera su rastro y cayera en un profundo pantano. Para horror del cazador, un brazo desnudo emergió del agua, aferró al animal y lo arrastró a las profundidades cenagosas. Lejos de amedrentarse, el cazador regresó al castillo, reuniendo a 3 hombres con cubos. Juntos se dedicaron a una ardua labor, vaciando el pantano gota a gota. Al alcanzar el fondo, descubrieron una criatura asombrosa, un hombre primitivo, cuyo cuerpo, cubierto de pelos de pies a cabeza, era de un tono marrón rojizo como el hierro oxidado. Atado con fuertes cuerdas, fue llevado al castillo, donde su presencia causó un gran revuelo. El rey, temiendo al enigmático ser, ordenó encerrarlo en una jaula de hierro en el patio central, prohibiendo bajo pena de muerte que nadie abriera su puerta. La llave de esta jaula fue confiada a la reina, un detalle que el destino no tardaría en hilar con la trama de un joven príncipe. La bola de oro y la liberación inesperada. El rey tenía un hijo de 8 años, un muchacho vivaz que disfrutaba jugando en el patio. Un día, su preciada bola de oro rodó accidentalmente hasta el interior de la jaula del hombre primitivo. El niño, impulsado por el deseo de recuperarla, se acercó a la jaula y le pidió al hombre primitivo que se la devolviera. El hombre, con voz grave, respondió: «Te la daré si me abres la puerta». El muchacho se negó, recordándole la prohibición real. Al día siguiente, la escena se repitió con la misma petición y negativa. Pero al tercer día, aprovechando una ausencia del rey que había salido de caza, el muchacho volvió a acercarse, esta vez con una excusa: «Aunque quisiera, no podría abrir la puerta, pues no tengo la llave». El hombre primitivo, con un conocimiento que trascendía las barreras de su prisión, le reveló: «La llave está bajo la almohada de tu madre, puedes cogerla». La tentación de recuperar su bola de oro fue demasiado grande para el niño, quien, olvidando temores y reparos, fue a buscar la llave. La puerta de la jaula, vieja y pesada, se abrió con dificultad, pillándole un dedo al muchacho en el proceso. Una vez libre, el hombre primitivo le entregó la bola de oro y se alejó apresuradamente. Un repentino miedo invadió al muchacho, quien, consciente de las posibles consecuencias, corrió tras el hombre primitivo, gritándole: «Hombre primitivo, si te vas me pegarán». El ser peludo se volvió, lo subió a sus hombros y se internó con paso veloz en la espesura del bosque. Al regresar el rey, la jaula vacía y la ausencia de su hijo sumieron a la corte en una profunda tristeza y preocupación. Una partida de búsqueda fue enviada al bosque, pero no encontraron rastro alguno del príncipe. La fuente de oro y el pelo dorado. En el corazón del bosque, el hombre primitivo bajó al muchacho de sus hombros. Con voz paternal le dijo que nunca más vería a sus padres, pero que él lo cuidaría, pues le había liberado y le inspiraba lástima. Además, le prometió una vida de riqueza, pues poseía más oro y tesoros que nadie en el mundo. Le preparó un lecho de musgo para dormir y a la mañana siguiente lo llevó a una misteriosa fuente que emanaba oro puro, clara y luminosa como el cristal. La tarea del muchacho era sencilla, pero crucial: sentarse junto a la fuente y asegurarse de que nada cayera en ella para evitar que se mancillara. Cada tarde el hombre primitivo regresaría para comprobar si había cumplido. El muchacho se sentó diligentemente, observando peces y serpientes de oro que aparecían y desaparecían en el agua, cuidando de no arrojar nada.
Sin embargo, el dedo que se había pillado al abrir la jaula aún le dolía. Sin querer lo metió en el agua. Al retirarlo, vio con asombro que se había vuelto completamente dorado. Intentó lavarlo, pero el oro no desapareció. Por la tarde, Juan de Hierro regresó, y a pesar de los intentos del muchacho por ocultar su dedo, supo de inmediato lo ocurrido. Lo perdonó por esta vez, pero le advirtió que no volviera a pasar. Al día siguiente, la historia se repitió. El dedo herido le dolía tanto que al llevárselo a la cabeza, un pelo se desprendió y cayó en la fuente. Rápidamente lo sacó, pero ya se había teñido de oro. Juan de Hierro, nuevamente consciente de lo sucedido, le dio una última advertencia una tercera vez, y el pozo se mancillaría y el muchacho no podría permanecer a su lado. Decidido a no fallar, el tercer día el muchacho se sentó junto al pozo, esforzándose por no mover ni un solo dedo. El tiempo pasaba lentamente, y para distraerse comenzó a observar su reflejo en el agua. Deseando mirarse directamente a los ojos, se inclinó cada vez más hasta que sus largos cabellos cayeron sobre su frente y tocaron la superficie. Al levantar la cabeza, todo su cabello era de oro, brillando como el sol. Asustado, el niño cubrió su cabeza con un pañuelo, pero al anochecer, Juan de Hierro una vez más lo supo. Le ordenó quitarse el pañuelo, revelando la deslumbrante melena dorada. El muchacho, silente y consciente de su fracaso, recibió la sentencia del hombre primitivo. No podía quedarse, pues había fallado la prueba y debía regresar al mundo para conocer la pobreza. Sin embargo, Juan de Hierro, reconociendo su buen corazón, le hizo una promesa si alguna vez se encontraba en apuros. Sólo tenía que acercarse al límite del bosque y gritar: Juan de Hierro, Juan de Hierro. Él acudiría a ayudarle, pues su poder era inmenso y sus tesoros inagotables. El príncipe en la cocina y el jardín. Así, el hijo del rey abandonó el bosque y emprendió su camino por el mundo, llegando finalmente a una ciudad. Sin un oficio que le permitiera ganarse la vida, buscó empleo y tras un tiempo se dirigió al castillo. La corte, impresionada por su aire distinguido, le permitió quedarse, aunque sin saber bien qué labores asignarle. Finalmente, el cocinero lo tomó a su servicio, encomendándole tareas humildes: acarrear leña y agua y barrer las cenizas de la cocina. Un día, al no haber otro sirviente disponible, el cocinero le ordenó llevar la comida a la mesa real. Para ocultar su brillante cabellera de oro, el muchacho se puso su sombrero. El rey, nunca antes testigo de tal osadía, le exigió que se lo quitara. El muchacho, avergonzado, mintió alegando tener una costra en la cabeza. Furioso, el rey reprendió al cocinero y ordenó que el joven fuera despedido y expulsado del castillo. No obstante que el cocinero, apiadándose de él, intercedió y logró que lo reubicaran como ayudante del jardinero. Ahora, las tareas del muchacho eran al aire libre plantar, vegar, escardar y cavar, soportando las inclemencias del tiempo. Un cálido día de verano, mientras trabajaba solo en el jardín, el calor se hizo insoportable y se quitó el sombrero para refrescarse. Los rayos del sol, al incidir sobre su cabello dorado, crearon haces de luz que se proyectaron en la habitación de la hija del rey, quien, intrigada, se levantó a investigar. Al verlo, lo llamó y le pidió un ramo de flores. El muchacho se apresuró a cubrirse la cabeza, recogió unas flores silvestres y se dirigió a la habitación de la princesa. Por el camino, el jardinero lo regañó por llevarle flores tan comunes a la hija del rey, instándolo a buscar las mejores. El muchacho, sin embargo, respondió que las silvestres olían mejor y le gustarían más. Al entrar en la habitación, la princesa, fascinada, le exigió que se quitara el sombrero. Él se negó, usando la misma excusa de la costra. Sin embargo, ella se lo quitó, revelando su magnífica melena dorada, un espectáculo maravilloso. El muchacho intentó huir, pero la princesa lo retuvo y le ofreció un puñado de monedas de oro. Él las aceptó, pero sin darles la menor importancia, se las entregó al jardinero para que sus hijos jugaran con ellas. La escena se repitió al día siguiente y al tercero la princesa le pedía flores, intentaba quitarle el sombrero. Esta vez él se aferraba a él, le ofrecía oro y él lo entregaba al jardinero. La guerra y el misterioso caballero. Poco tiempo después, el país se vio sumido en una guerra, enfrentándose a un enemigo poderoso y con un vasto ejército. El ayudante del jardinero, sintiéndose ya adulto, se ofreció a luchar y pidió un caballo. Los demás se rieron de él, dejándole solo un caballo cojo y renqueante. En cuanto los demás se fueron, el joven montó su caballo cojo y cabalgó hasta el espeso bosque. Al llegar al lindero,
gritó 3 veces con todas sus fuerzas Juan de Hierro, Juan de Hierro, y su voz retumbó entre los árboles. Poco después, el hombre primitivo apareció y le preguntó qué deseaba. Quiero un caballo fuerte para ir a la guerra, respondió el muchacho. Lo tendrás, y aún más de lo que pides, prometió Juan de Hierro. El hombre primitivo se adentró de nuevo en el bosque, y de allí salió un palafrenero con un imponente caballo de guerra que resoplaba por los hollares. Detrás de él apareció un enorme ejército de guerreros armados, cuyas espadas brillaban bajo el sol. El joven entregó su caballo cojo al palafrenero, montó la magnífica bestia y se puso al frente del ejército. Al llegar al campo de batalla, gran parte de los hombres del rey ya habían caído y la derrota parecía inminente. El muchacho y su ejército se lanzaron al combate como un huracán, arrollando a todo aquel que se interponía en su camino. El enemigo huyó, pero el joven los persiguió sin descanso hasta acabar con el último hombre. Tras la victoria, en lugar de regresar con el rey, el muchacho dio un rodeo, condujo a su ejército de vuelta al bosque y llamó a Juan de Hierro. Pidió que le devolviera su caballo cojo y se llevara el de guerra y el ejército. Así se hizo, y el joven regresó a casa con su humilde montura de 3 patas. Cuando el rey volvió a su castillo, la princesa lo recibió con felicitaciones por la victoria. El rey, sin embargo, admitió que no había sido él, sino un extraño caballero con su ejército, quien les había salvado. La princesa, insiada, quiso saber la identidad del caballero, pero el rey solo pudo decir que lo había visto por última vez persiguiendo al enemigo. Ella llamó al jardinero para preguntarle por su ayudante, pero éste se rió, contando cómo el muchacho había regresado en su caballo cojo, objeto de burlas de los mozos de labranza, quienes se mofaban de sus relatos de haber luchado. El festival de las manzanas de oro y la revelación final. El rey, deseoso de encontrar al misterioso caballero, anunció un gran festival de 3 días, durante el cual su hija lanzaría una manzana de oro. El joven, con este nuevo propósito, acudió nuevamente al bosque y llamó a Juan de Hierro. Expresó su deseo de atrapar la manzana de oro. Juan de Hierro le aseguró que así sería y le proporcionó una armadura roja y un poderoso caballo castaño. El joven, irreconocible, llegó al campo del festival en el momento justo y se mezcló entre los demás caballeros. La princesa lanzó la primera manzana de oro y él la atrapó, pero en cuanto la tuvo, se alejó al galope. Al día siguiente, Juan de Hierro le dio una armadura blanca y un caballo de mismo color. Una vez más, el joven se hizo con la manzana y partió al galope sin detenerse. El rey, molesto por este comportamiento evasivo, exigió que el caballero se identificara. Ordenó a sus hombres que si el caballero tomaba la tercera manzana y huía, lo persiguieran, y si se negaba a regresar, lo apresaran, incluso usando sus espadas. Al tercer día, Juan de Hierro le dio al joven una armadura negra y un caballo oscuro. Esa tarde el joven volvió a atrapar la manzana, pero esta vez, al intentar escapar, los hombres del rey lo persiguieron. Uno de ellos, acercándose lo suficiente, lo hirió en la pierna con la punta de su espada. El joven logró huir, pero el salto poderoso del caballo provocó que su yelmo cayera al suelo, revelando su cabello dorado a los perseguidores. Los hombres del rey regresaron al castillo y relataron la increíble visión del caballero con la melena de oro. A la mañana siguiente, la princesa interrogó al jardinero sobre su ayudante. El jardinero, riendo, comentó que el joven había regresado tarde la noche anterior y había mostrado a sus hijos las 3 manzanas de oro que, según él, había ganado. El rey, al oír esto, mandó llamar al muchacho, quien apareció, como siempre, con su sombrero, pero la princesa, con determinación, se lo quitó, dejando al descubierto su deslumbrante cabello dorado, cuya belleza dejó a todos admirados. El rey le preguntó si él era el caballero que había aparecido cada día en el festival con una armadura y un caballo de distinto color, y que había atrapado las 3 manzanas de oro. Soy yo, respondió el joven, entregando las manzanas al rey. Como prueba adicional, mostró la herida que sus hombres le habían infligido en la pierna. También confesó ser el caballero que había ayudado a vencer al enemigo en la guerra. Asombrado por tales hazañas, el rey le preguntó sobre su origen, pues era evidente que no era un simple ayudante de jardinero. El joven reveló ser el hijo de un poderoso rey y poseedor de abundantes riquezas. El rey, sintiéndose en deuda, le ofreció cualquier cosa que deseara. Os pido vuestra hija como esposa, dijo el joven. La princesa, sonriendo y riendo, respondió: me gusta como no se anda por las ramas, ella sabía, por su pelo de oro,
que no era ningún ayudante de jardinero, se acercó a él y lo besó. La boda fue un acontecimiento grandioso, y a ella asistieron los padres del joven rey, inmensamente felices de haber recuperado a su amado hijo, a quien habían dado por perdido para siempre. Mientras todos estaban sentados en la mesa nupcial, la música cesó, las enormes puertas se abrieron de par en par, y un espléndido monarca, seguido de un gran séquito, hizo su entrada. Se acercó al joven novio, lo abrazó y se presentó: soy Juan de Hierro. Un encantamiento me había convertido en hombre primitivo. Tú me has liberado de él, y todos los tesoros que poseo serán tuyos de ahora en adelante. Y así concluye la trama de Juan de Hierro, un cuento que nos enseña que el verdadero oro y la nobleza del corazón residen en la valentía de enfrentar el destino, la humildad de servir y la fuerza de la transformación.